ahí. Hola, ¿cómo están? Shalom, ¿cómo les va? Gracias al Todopoderoso. Una vez más vamos a comenzar a estudiar la palabra del Eterno. Este es el estudio de Escudriñando las Escrituras. Un estudio que se basa en examinar versículo por versículo, texto por texto, muchas veces hasta palabra por palabra, lo que la escritura nos quiere decir y de esa manera poder interpretar y desarrollar un entendimiento exacto de la fe en nuestro Maestro Yeshua. Aquí estamos desde Asunción del Paraguay, nuestra capital, barrio San Vicente. Estamos ahora por comenzar este estudio. Hoy Romanos capítulo 10, un capítulo muy importante y uno de los temas también candente que ahí yo puse como un signo de interrogación, ¿no? ¿El fin de la ley es Cristo? Vamos a ver. Vamos a ver si es Shalom, así. ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a este estudio de Escudriñando las Escrituras, esta sección, ¿no? Así la vamos a llamar sección que ya poco a poco está teniendo su, ¿cómo se puede decir? Su realce, ¿no? Si se dan cuenta, siempre vamos formando secciones, ¿no? De la palabra. Eh, el conglomerado de todo es la congregación Betel. Todos somos parte de la congregación Betel. Y dentro de la congregación Betel aparece el estudiar la palabra, que se denominó Palabra de Vida Eterna, que incluye el grupo de YouTube, grupo de WhatsApp, también hay un grupo de Facebook de Palabra de Vida Eterna y también Congregación Betel, ¿no? Y ahora la sección de los miércoles, que es Escudriñando las Escrituras, que se trata de tocar un tema al azar, ¿no? Un tema al azar. No es aquí siguiendo un libro específico, sino siguiendo al azar el capítulo que esté así como candente en el momento. Y de esa manera analizarla. Nosotros a partir del sábado estamos compartiendo, em, cómo les iba a decir? A partir del sábado estamos compartiendo eh, em, estamos compartiendo el libro de Hebreos. El libro de Hebreos empezó el capítulo 1. Este es ya una nueva versión de Hebreos que empezó. Y este sábado, voy a hacerle ya un anuncio. Este sábado vamos a comenzar con Jeremías. Es un desafío que estamos tomando porque al igual que cuando empezamos con Isaías, Jeremías es un libro bastante, yo no diría, o sea, de mi perspectiva, eh, cuando yo leo, comprendo y entiendo y me enfoco en el mundo, pero explicar lo que a una vez es un poco costoso porque tiene tantos temas técnicos, históricos, que muchas veces algunos ya se cansan. Pero vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible, ¿no? Lo más sencillo posible. Así que estén pendientes, este sábado arranca capítulo 1 de Jeremías. Estoy haciendo ya algunos, ¿cómo se dice? Propaganda, ¿no? Propaganda. Bueno, salón a todos los que están presentes, Víctor Amarilla, Laura Escobar, Arnaldo Andrés, también salón de Limpio, ¿no? Sí, él también está ahí compartiendo con nosotros. Creo que el poderoso hermano Arnaldo te fortalezca. Y vení pues este sábado 7 de diciembre 7 de diciembre, ¿no? Ya se acerca todavía. Vamos a compartir allá en el hotel. Bueno, hermanos, como les estaba diciendo, el tema que vamos a estudiar es la carta de los Romanos, en el capítulo 10, ¿no? El capítulo 10 es un capítulo que tiene varias cosas. Vamos a arrancar desde el capítulo 9, por lo menos la última parte, ¿no? La última parte. Ahí un ratito voy a entrar en mi capítulo. Ahí ya tenemos la Biblia. Y aquí ya vemos. Vamos a poner F11, pantalla completa. Y ustedes están viendo la Biblia en pantalla completa. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por Israel es para salvación. ¿Qué es lo que el Todopoderoso
a través del apóstol Pablo se está expresando aquí. Siempre nosotros decimos que un predicador, un siervo de Dios, sus expresiones, sus comentarios, lo hace siempre tratando de conectar a la persona con el eterno. Por eso muchas de sus expresiones nosotros le llamamos la palabra del poderoso. Bueno, entonces Pablo está hablando a sus hermanos hebreos. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Dios, por Israel. Cuando habla de Israel, se refiere a sus hermanos de su pueblo, ¿no? Es para que sean parte de el plan de Dios. Esa palabra salvación es rescate. La palabra salvación quiere decir rescate. Que ellos también sean pertenecientes, o sea, puedan heredar estas promesas. Ahora, pero ¿acaso la promesa no era para los israelitas? ¿Acaso la promesa no era para ellos? El tema es que para que vos seas parte de esta promesa, para que vos seas parte de esta bendición, hay ciertas reglas que puso el Todopoderoso que en ese momento ellos no la estaban aplicando. Vamos a empezar con la nota 10. Y arrancamos con el capítulo 9 de Romanos, que está diciendo lo siguiente. Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, ¿qué es esa justicia? Leyes de Dios según el judaísmo. Ahora, parece que yo me voy a quedar mucho aquí, no vamos a ver si terminamos, porque este está candente. Cuando habla del judaísmo, leyes según el judaísmo, todo esto que yo expreso aquí entre paréntesis, generalmente son resultados ya de haber leído todo el contexto. Por eso ustedes pueden empezar leyendo desde el capítulo 8 y 9 y van a entender todo lo que les estoy diciendo. Pero también vamos a entender a medida que leamos este capítulo, no solamente ahí. Que los gentiles, acá cuando Pablo está hablando de los gentiles, se refiere a los israelitas que perdieron la identidad, que dejaron de ser israelitas y se asimilaron a la cultura helenística. A eso se le llamó gentiles. Entonces, quedaron fuera del pacto, quedaron fuera de las promesas. Entonces, para los judíos que estaban en unas reglamentaciones, ellos prácticamente ya no tienen más opción de recibir la herencia porque se asimilaron a la cultura griega. Pero ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué diremos pues? O sea, ¿qué vamos a ¿cómo se puede decir? Cuestionar que estos que perdieron la identidad y que no iban tras la justicia legalista, que ellos no aceptaban, o sea, no seguían esas leyes estrictas que implantaron los judíos, según el judaísmo, dice han alcanzado la justicia. O sea, ellos no iban tras la justicia de la ley judía, pero sí han alcanzado algo llamado justicia. Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es, y acá sale la palabra, por fe. La justicia que es por fe. ¿Y qué es fe? De acuerdo a nuestra traducción en hebreo es emuná, que significa revelación de la Torah. O sea, ellos no pudieron alcanzar esta justicia, o sea, no siguieron luego esta justicia del judaísmo, porque esta justicia estaba repleta de costumbres y tradiciones implantadas por hombres. Pero cuando vinieron los apóstoles, vino Yeshua y les transmitió aparentemente otra justicia, ellos fueron fieles a esa justicia y esa justicia que hizo les reveló la Torah, les mostró el plan de Dios a través de la Torah. ¿Me están captando, no? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. O sea, ¿qué es lo que no alcanzó? Que la Torah le sea revelada. ¿Y qué es lo que te puede ser revelado en la Torah? La promesa de una tierra, promesa de un reino, promesa de un ungido. Recuerdan que también cuando hablamos de la Torah nos estamos refiriendo también al Tanakh, a los profetas. No pudieron alcanzar. ¿Por qué? Y miren acá va a decir. ¿Por qué? Dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no pudieron alcanzar? Es la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque iban tras ella no por fe. ¿Qué? No por fidelidad a Elohim, sino como por obras de la ley. Y lo marqué bien grande.
Ellos estaban siguiendo algo que nosotros ya hablamos bastante, que se llama la Masei HaTorah. No sé si escribí bien aquí. Masei HaTorah, que generalmente se traduce como interpretaciones de la ley o agregados de la ley o forma de pensar que ellos la aplicaron de la ley. Entonces uno diría, entonces no se puede interpretar la ley. Sí, claro que se puede. Yeshua tenía también su Masei HaTorah. El tema es que las obras de la ley que ellos querían aplicar al pueblo estaban, ¿cómo se puede decir? Viciadas, contaminadas, con corrupción. Esas interpretaciones que ellos hacían no era para mejorar muchas veces, ¿no? No todas las veces, la vida del pueblo, sino para someter al pueblo, para poner carga al pueblo y que el pueblo no pueda realmente hacer la voluntad del Padre. Y entonces ellos, al someterle al pueblo, ellos podían hacer todo tipo de abuso. Por eso vemos confrontarse muchas veces a Yeshua con este tipo de personas. Bueno, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y si acá hay una palabra extraña que Pablo está explicando, piedra de tropiezo, pero no es extraña para el que conoce la Biblia, porque se está refiriendo a un texto de la Escritura. Miren, como dice acá, como está escrito. Esto es importante, ¿no? Aquí pongo en Sión, piedra de tropiezo, dice. Y roca de caída. Piedra de tropiezo y roca de caída. Atiéndame lo que dice acá. ¿Qué va a pasar con esta piedra de tropiezo y roca de caída? ¿Qué va a pasar? Y el que creyere en él no será avergonzado. O sea, ¿cuándo es que esta roca o esta piedra va a ser tropiezo? Cuando se presenta ante tu vida y vos rechazás. Pero la persona que creyere en él, dice, no será avergonzado. ¿Dónde está hablando de esta piedra de tropiezo? Creo que esto está en Isaías. Pero hoy no quiero tocar ese tema. Pero ¿por qué sería tropiezo? Porque muchos, en vez de ver al Mesías, al ungido prometido por los profetas, como la esperanza de Israel, como la restauración de Israel, lo vieron como un estorbo, como un tropiezo. Y al final terminaron siendo avergonzados. Bueno, hay dos textos que quiero mostrarle acá, Marcos 7:5, para que podamos corroborar qué era lo que ellos usaban como sus leyes. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan? Fíjense lo que dice acá, conforme a la tradición de los ancianos. Atiendan bien, los escribas y fariseos le están reclamando a Yeshua, a Jesús, ¿por qué sus discípulos no andan? No dice conforme a los mandamientos, conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Hablamos de una tradición, no de un mandamiento. Marcos 7, 9, 10. Les decía también Yeshua, ya. Ustedes pueden leer todo Marcos 7 para poder tener la idea. Yo les quiero mostrarles la respuesta que acá le dice Yeshua. Les decía también, mientras ellos le están reclamando a Yeshua por no guardar una tradición, Yeshua que le dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué es tradición? La famosa obra de la ley. Ustedes, aquí está el problema. No es el problema las obras de la ley, sino que usar las obras de la ley por encima de los mandamientos y todavía para corromper al pueblo o para someter al pueblo. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Y esto es porque había una ley que decía, que ellos implementaron, que si vos vas a ayudar a los rabinos o al movimiento religioso, ya no tenés obligación de ayudar a tu padre. Y eso, el que vos abandones a tu padre, se entiende que lo estás maldiciendo. Uno diría, pues yo no le maldigo a mis padres. Recuerden que maldición es ignorar, menospreciar, dejar a un lado. Entonces, cuando vos dejas de servir a tus padres por mandamientos que te implantaron los rabinos, los líderes religiosos, vos lo estás maldiciendo. Bueno, esto Yeshua reclamaba. Y eso es lo que Pablo está hablando acá. Y por eso ellos no podían alcanzar la justicia de Dios. Romanos 10:1 dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Elohim es que los israelitas lleguen a ser salvos. Y en el versículo 2, ¿qué dice? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme
a ciencia. Y esta palabra ciencia aquí en realidad significa conocimiento. Yo le doy testimonio. O sea, yo hablo lo que ellos tienen en su corazón. ¿Y qué tienen? Celo de Dios. ¿Qué es este celo de Dios? ¿Qué será? Vamos a analizar muy bien, porque escúchenme muy bien todos. Escúchenme muy bien todos. Todos, 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 todos. Muchas personas cuando se aferran mucho a la palabra, se hunden mucho en el mundo de la palabra, se sienten muy llenos de la palabra, sin darse cuenta, en vez de ser entendedores, comprendedores o practicantes, o como leímos la vez pasada, hacedores, se convierten en celosos. O también yo le denomino fanático. Y habla muy fanáticamente y te empuja a querer hacerte entender que él está aferrado a la fe en el eterno, que poco a poco lo que vos ves en él es puro celo. Entonces, este tipo de persona cuando ve que vos no haces las prácticas que él hace, o sea, no tenés ese emocionalismo o esa dedicación, se puede decir a ver, así, te empieza a juzgar, te empieza a menoscabar. Y te empieza a ver como, ¿por qué ustedes no hacen conforme a la tradición? ¿Por qué ustedes no siguen estas reglas? ¿Por qué ustedes así? ¿Por qué? Porque en realidad él está con un celo. Y todo lo que vos haces le parece a él mal. Si esa persona no toca esto y vos tocas, ¿por qué vos tocas? Si esa persona no dice esta palabra y vos decís, vos sos un hereje, vos sos un satánico. Yo me recuerdo una vez puse una canción, creo que se llama Celebra la Vida, algo así, y le puse para un Shabbat y me trozaron. Me trozaron. Qué bonita que es la vida, creo que se llama. Sí. Entonces las personas sienten que ese celo es lo que le hace espiritual y que le hace digno de ser alabado. Y está bien, no es que está mal. Pero muchas veces ese celo se descontrola y produce malestar en otras personas, menosprecio en otras personas. Por eso hay que tener mucho cuidado con este punto. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, dice, pero no conforme a conocimiento, entendimiento. Entonces, muchos dicen, no es necesario el conocimiento, no es necesario el entendimiento. Es importante servir a Dios con fervor, está bien, todo está bien. Pero Pablo está diciendo que lo que yo puedo decir de ellos es que son muy fanáticos. En pocas palabras, está diciendo, son muy fanáticos. Y muchas veces el fanatismo produce problemas. Yo soy un ferviente peleador con el fanatismo religioso. No estoy en contra, ¿no?, de que uno sea fanático, pero sí estoy en contra de los resultados que puede traer. Muchas veces menospreciar a tu gente, perder tiempos valiosos con tu familia, perder oportunidades en la vida. Todas estas cosas pueden terminar arruinando por ser un fanático. Y muchas veces ya aceptar que ese es tu destino y sos tan duro que no querés salir de ahí por la dureza del corazón. Y eso pasaba muchas veces con estos líderes religiosos. Eran tan duros que no querían comprender. Aunque Yeshua les hablaba, les explicaba, no. Hay muchísima gente que está atrapada en el fanatismo religioso y termina odiando o menospreciando a otros que no son parte de esto. Eso quería explicar en este punto. El fanatismo religioso, el celo de Dios puede ser muy perjudicial. Y por eso hay que tener entendimiento y conocimiento. Amén. Bueno, volvamos a la palabra, que es lo que más importa. Entonces, vamos a la nota 2. Hechos 22:3. Fíjense lo que Pablo hacía. Entonces Pablo dijo, yo soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén, bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado, ¿en qué? Atiendan bien, en nuestras
está bien, leyes, está correcto, o sea, nuestra Torah y costumbres judías, cosas que muchas veces ya no estaban en la Torah, y no solamente eso, muchas veces ellos la utilizaron para atacar. Las costumbres judías son esas, costumbres judías, que yo la puedo adoptar, yo la puedo aceptar o la puedo recibir voluntariamente, pero no me pueden imponer. Llegué a tener un gran, que dice ahí, celo por honrar a Dios, dice. Llegué a ser, Pablo era por eso él podía entender ahora la situación de sus amigos, porque él era uno de los que tenía mucho celo en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy, dice. Yo también era así, muy celoso. Creo que eso está hablando, a ver, esto es Hechos 22, si está confesando, me parece, ante los tribunales, ¿no? Que le estaban juzgando. Por fanatismo, decía, porque no entendían ellos, porque no comprendían. Gálatas 1:13. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía, ¿qué dice acá? A la religión judía. La palabra religión es ligar, está ligado. Se puede decir, ustedes saben cómo me comportaba cuando estaba ligado al judaísmo religioso. Así se puede decir, judaísmo religioso. Fíjense que Pablo explica acá, yo estuve en un judaísmo religioso. O sea que hoy en día muchas personas no quieren desprenderse de algún sistema religioso ¿y qué hacía ahí acá? Y como por causa de que estaba en ese sistema religioso, perseguí con violencia a los que salieron, porque la palabra iglesia es salir, eclesía. Eclesía quiere decir los que se congregan afuera, los que salieron afuera, los que no están sujetos a un reglamento, a unas paredes, que no están dentro de paredes. Por eso, cuando las ovejas eran llevadas al aprisco, o sea, al corral, ahí ellos no estaban congregados, ahí estaban encerrados. Pero cuando terminaba el día de dormir, cuando llegaba el día, el pastor abría el portón y las ovejas salían afuera y las demás ovejas de diferentes pastores y todos iban al campo y ahí se congregaban, se reunían diferentes ovejas, cada uno con su pastor. A esa reunión de ovejas y de pastores se le llamó iglesia o eclesía. Entonces, ¿quién estaba persiguiendo? La religión, los que están encerrados en un sistema, los que están encerrados en una doctrina, en una teoría, sujeto a un régimen, perseguían a los que estaban congregándose afuera. La iglesia de Dios, dice, hice todo lo posible por destruirla, dice. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi, ¿qué dice acá? Entendimiento, en mi razonamiento, no, en mi celo. ¿Qué cosa dice ahí? Por la ley, por la Torah. Pablo era celoso por la ley, por la Torah, no, por las tradiciones. Porque los creyentes en Yeshua no estaban viviendo en contra de la Torah, estaban muchas veces dejando de hacer las tradiciones, las costumbres que muchas veces no es que la dejaban de hacer porque no le agradaba, porque muchas veces los que estaban escuchando el mensaje de restauración eran personas ya que estaban en la cultura griega o en la cultura romana. Entonces, muchas costumbres ellos no querían seguir. Esto es muy importante que podamos entender. De mis antepasados. Era más celoso por las costumbres de mis antepasados. Bueno, esto para poder entender que Pablo mismo también tenía ese problema. Porque ignorando, dice el versículo 3, la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este tema está interesante. Ignorando, acá yo marqué, ignorando la justicia de Dios. ¿Cómo puede ser que líderes religiosos puedan ignorar la justicia de Dios? En realidad Pablo está hablando de sus hermanos israelitas. Están ignorando la justicia de Dios y han procurado establecer, ¿qué dice ahí? La suya propia. ¿Será que, y esto quiero preguntar, ¿será que lo que ellos han procurado establecer, que dice la suya propia, era la Torá? ¿Eran los mandamientos que Dios le dio? Entonces no sería suya propia.
Suya propia quiere decir algo que salió de sus cabezas, de sus ideas. Vamos a ver lo que dice la nota 3. Romanos 10:2, una traducción viviente. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios. Acá dice gran entusiasmo. Eh, ¿Cómo sería eso? Gran entusiasmo. A ver, acá. Porque ignorando la justicia y procurando establecer. No, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Ese es el versículo 2 todavía, ¿no? ¿Verdad? Sí, versículo 2. Entusiasmo, dice. Por Dios, pero en su fervor mal encausado. Acá a esta palabra celo le pusieron entusiasmo. Bueno, ahora Romanos 3. Pues no, mire, y esto quiero que vean, no entienden, y esto yo busqué en el griego porque me era muy importante, porque acá estaba la palabra ignorando, por ejemplo, acá dice ignorando, vamos a marcar, ignorando dice. Ignorando muchas veces puede entender que no aprendieron, o sea, nadie les enseñó. Pero en el griego aparece la palabra, a ver, puse la palabra agnoeo. Agnoeo. ¿Será que pronuncio bien? Agnoeo, ¿ven? Agnoeo. Agnoeo. ¿Y qué significa agnoeo? Sin entendimiento. Es como cuando Yeshua le dijo también a los discípulos de Maús, tardos para entender, tardos. Escuchan, pero como que no captan. Y tantas personas hay así que no captan, ¿no? Que vos le explicás, mirá estos textos, mirá lo que dice la escritura. Le explicás hasta en el hebreo, hasta en el griego, pero no captan. Tienen agnoeo. No entienden, dice. Pues no, en la nueva traducción viviente dice, pues no entienden sin, bueno, agnoeo es sin entendimiento, no significa la palabra agnoeo sin entendimiento. No entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. O sea, no entienden, ignorando la justicia de Dios, dice en Reina Valera. Se niegan a aceptar el modo de Dios, dice. Se niegan, fíjense, se niegan. O sea, no quieren luego hacer como Dios establece. Aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacer justos. A su propio modo de hacer justos. Ante Él, tratando de cumplir la ley. Y acá es donde muchas personas se confunden. Fíjate en la pastora, ahí dice que ellos están tratando de hacer cumplir la ley. Entonces, ¿el modo de Dios cuál es? El modo de Dios es no cumplan la ley. Y el modo de los judíos era cumplan la ley. Eso es lo que la gente entiende. Pero es porque no miran el griego. Cuando habla de ley, está hablando de reglamento, los nomos. O la famosa Masei HaTorah. O sea, ellos, y eso podemos verlo con el contexto y con los textos que estábamos viendo. La exhortación que el propio Yeshua le dio a los líderes religiosos, que ustedes se aferran más a sus tradiciones e invalidan el mandamiento de Dios. Es que si vos no tenés estos contextos, vos agarrás un versículo nomás y querés ese versículo poner como está en tu cabeza, no vas a entender el plan de Dios. Y vas a hacer esta palabra, un agnoeo, sin entendimiento. Bueno, entonces, cuando dice acá, de modo que, y en cambio se aferran a su propio modo de hacer justos ante él tratando de cumplir, ¿qué cosa? La Masei HaTorah, las interpretaciones. Ahora veamos varias partes de la Biblia donde nos habla acerca del conocimiento. El conocimiento dice, Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Fíjese que uno de los problemas que tenía su pueblo era no entendía, dice. No entendía. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Por qué ellos no podían regresar al redil? ¿Por qué no podían regresar al pueblo, o sea, al hogar? Porque no tenían conocimiento. Es igual que ciencia. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, dice. La cautividad, ¿por qué vino? A ver, la cautividad, ¿por qué vino? Dice, porque no tuvo conocimiento. Una vez más, está ahí.
no tuvo conocimiento, porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Esto es cuando ellos fueron llevados por los asirios y más tarde iban a ser llevados por los babilonios. ¿Por qué causa? No tenían conocimiento de qué, conocimiento de la palabra, de la Torah. Hay más texto, ¿no? Oseas 4:6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué dice acá? Conocimiento. Otra vez, ¿qué le faltó? Conocimiento. Por cuanto, y miren qué dice acá, ¿qué conocimiento? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Sacerdocio significa servicio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. Olvidaste, ¿qué dice ahí? La ley. Dice así o no. Ley, o sea, Torah. De tu Dios, de tu Elohim. Olvidaste. ¿Qué hizo hoy el pueblo? Se olvidó. Se olvidó. Jesaray, como decimos nosotros, ¿no? Jesaray. Se olvidaron. También yo me olvidaré de tus hijos, dice. O sea, 6:6. Porque misericordia, palabras que Yeshua habló, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué está por encima de los sacrificios y de los holocaustos? El conocimiento. Ahora usted me diría otra vez, pastor, con su herejía. ¿Por qué la gente resalta tanto el sacrificio? El sacrificio. Jesús se sacrificó por nosotros. Miren, yo no estoy diciendo que el sacrificio no tenga importancia. Pero ¿saben por qué pierde importancia? Porque en vez de comprender por qué nuestro Mesías se sacrificó, ustedes sacan, o sea, ustedes digo la mayoría del sistema, ¿no? Sacan el motivo por el cual Yeshua se sacrificó y dejan el sacrificio. El motivo, el objetivo, el fin, como vamos a entrar enseguida. No importa, simplemente el sacrificio. Entonces, de la misma forma está diciendo, ustedes traen sus holocaustos, traen sus ovejas, pero no entienden que esto es para que se reconcilien con Dios, para que cambien su corazón, para que entiendan que fallaron la palabra y que regresen a la palabra. Más bien ustedes lo traen solamente para presentarse. Por eso Isaías, uno lean, estoy cansado de su sacrificio. Me tienen harto con su derramamiento de sangre. Hagan lo siguiente, cambien su corazón. Pongámonos a cuenta. Visiten las viudas. Hagan justicia al pobre, al necesitado. Eso está hablando en Isaías. Entonces el sacrificio de Yeshua, si no producen cambio en tu vida, y vos te captás el sacrificio, no funciona. No funciona. Es la verdad. Aunque usted no lo crea. No, como decía alguien, duele decirlo. Palabras de Yeshua ahora, palabras de Yeshua. ¿Qué dice acá? Mateo 22:27. Y después de todos, murió también la mujer. Bueno, esto solamente toqué para resaltar cómo Yeshua mismo también, cuando ellos estaban tocando un tema de la Torah, de acuerdo a su interpretación, y esa interpretación que ellos tenían la usaban para su beneficio personal. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer, ya que todos la tuvieron? Dice. Mateo 22:29. Entonces respondiendo Yeshua les dijo, erráis, ¿qué dice acá? Ignorando las escrituras. ¿Cómo es que Yeshua se atreve a decirle a unos líderes religiosos que ignoran las escrituras? En realidad acá Yeshua usó esta palabra, agoneo, ustedes están sin entendimiento. Conocen, pero no pueden entender. Y también dice, y el poder de Dios. Bueno, Lucas 1:76. Cuando se hablaba de Juan Bautista, que iban a hacer. Y tu niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, que dice ahí, para preparar sus caminos. ¿Y para qué también? Para dar conocimiento de salvación. ¿Cómo se recibe la salvación? Teniendo, ¿qué dice ahí? Conocimiento de salvación.
La salvación es una emoción, la salvación es una sensación, la salvación es, hoy siento que soy salvo, o es entender, es comprender la obra maravillosa de nuestro Padre a través de nuestro Mesías, Yeshua. Bueno, ese iba a ser el objetivo de este niño que iban a ser Juan el Bautista, creo. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Ellos iban a entender primero cómo es que se apartaron de Dios y cómo pueden regresar a Dios. Eso está diciendo en este texto. Bueno, vamos a continuar. Versículo 4. Porque, y este es nuestro encabezado. Nuestro encabezado. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y algo que les quiero decir es que leí varios, y ahora voy a mostrarles varios textos, varias porciones. Y me asusté que algunos directamente ya definían lo que el sistema religioso quiere que se entienda. Que se acabó la ley gracias a Cristo. Para el que cree, ya no hay ley. Pero si ustedes leyeron, si estábamos leyendo del 9, no es eso lo que dice. Si ustedes solamente caen en el texto de el fin de la ley es Cristo, entonces ustedes van a pensar que se está refiriendo a que se acabó la ley y ahora sí nosotros tenemos la gracia, ¿no? Pero solamente si es que leen el versículo 4. Pero si ustedes empezaron desde capítulo 8, capítulo 9 y ahora llegan a capítulo 10, versículo 4, van a entender que no está hablando de la Torá de ninguna manera. No es el fin de la Torá. Y esta palabra fin también no es exactamente fin de se acabó. Es otro tipo de fin. Pero bueno, ¿para qué más preámbulos? Vamos a los textos. Romanos 10:4, nueva traducción viviente, dice, sin embargo, fíjense cómo dice esta traducción. También hay que, nueva traducción viviente una vez hace jugaditas. Sin embargo, Cristo ya cumplió el, ¿qué dice acá? Propósito. Esta palabra fin en el griego es la palabra telos. Telos. ¿Qué significa propósito? No significa se acabó. Significa objetivo, propósito. Bueno, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la Torá. Ahora, cuando dice que Él cumplió el propósito por el cual se entregó la Torá, habla porque la Torá también tiene profecías, tiene cumplimientos, tiene objetivos. ¿Entienden, no? Por ejemplo, la Torá es Génesis. Y Génesis tiene muchas promesas. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan, maldeciré. Daré a esta tierra a tu descendencia. Muchísimas promesas. Éxodo también tiene muchas promesas. Te daré la tierra que fluye leche y miel. Sí, y Josué, todos esos libros tienen promesas. Entonces, cuando habla de cumplió el propósito, significa que el objetivo por el cual Dios nos dio la Torá es que el Mesías venga y nos aclare todos los misterios que están allí. ¿Y quién dijo eso? El propio Moisés dijo, profeta os levantará el Señor, como a mí, a él oiréis. Y el que no le escucha, quedará afuera, quedará desarraigado. Eso está en Deuteronomio 18, creo. También dijo Pedro esa palabra, también lo habló Pedro. Bueno, entonces, ¿qué es? Telos, por el cual se entregó la Torá, o escritura, Torá o escrituras. Que aquí, miren, a mí todo esto yo logro gracias a una cuenta, una página que se llama Biblia Interlineal, que cualquiera puede entrar a mirar. No es algo único. Si ustedes pueden, entren en Biblia Interlineal, vean cualquier capítulo, cualquier versículo y cualquier palabra pueden entrar y observar ahí y les va a aparecer. Y acá a mí me pareció esta palabra, que lo que está ahí como ley, ahí en ese versículo 4, donde dice el fin de la ley es Cristo, ya sabemos que esa palabra fin es telos, que es propósito, pero cuando está ley está la palabra Torah o escrituras y está la palabra nomos. Pero nomos tratando de hacer entender como el fin de lo decretado. Medio raro que le digo, ¿no? El fin, o sea, el propósito de lo decretado, de lo establecido, es el Mesías.
o el Mesías ha resuelto las cosas establecidas. Yo estoy haciendo mi frase, ¿no? O sea, ¿cómo se puede decir? Mi Maseja Torah, mi interpretación. Pero es importante entender este punto. El propósito de las escrituras, de la Torah, del Nomos, se estableció, se entendió, se cumplió con el Mesías. Bueno, vamos a leer todo otra vez. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, dice, a todos los que creen en Él, se les declara justos. ¿Y qué significa justos? Esta palabra griega dice dikaiosune. Dikaiosune significa, atiendan bien, personas que hacen lo correcto. En el hebreo se dice sadik. Personas. Justo es una persona que hace lo correcto. Si tenía que repartir víveres a una comunidad de pobres y se le dio 20 bolsos y cada bolso tenía un kilo de azúcar, galleta, papa, a cada persona le da lo justo, lo que corresponde. No es que a un grupo le da, a otro no le da, a un grupo le da más, a otro le da menos, no. Justo el que hace las cosas correctamente. El que cuando llega el día de pagar el sueldo, paga lo correcto. No, mira, no me gustó tu trabajo, te voy a pagar menos. No, si vos acordaste un precio, pagale. La próxima, si no te gusta más, no le contrate más. No. Pero pagarle lo que correspondía. ¿Se acuerdan cuando Yeshua cuenta la parábola de los que hizo el acuerdo de un denario? Te voy a pagar un denario. Entonces el padre de familia contrató hasta la tardecita empleados y al final empezó a pagarle a aquellos que llegaron último y les dio un denario. Entonces los que entraron primero dijeron, ya que a ellos que entraron a trabajar 1 hora les dio un denario, nosotros que entramos a trabajar de las 6 de la mañana creo que nos va a dar más. Pero el padre de familia le dio un denario también. Entonces él dice que ellos dijeron que eso no era justo. El tema es que, sea justo o no sea justo, ¿cuál fue el acuerdo que hizo el dueño con ellos? ¿Por cuánto me van a trabajar todo un día? Un denario. Y él les dio lo que le había prometido. Ahora, en su mentalidad de ellos es que no era justo, porque ellos tenían su propia justicia. Y el que podía establecer la justicia en ese momento era el que tenía las reglas, el que ponía las reglas, el que era el dueño de la tierra. La misma cosa pasa acá. Muchas personas, ellos mismos quieren establecer su propia justicia de acuerdo a su punto de vista. Pero el que establece la justicia es el Todopoderoso. Entonces, ¿quién es justo? ¿Qué significa declara justo? Declara que son personas que hacen lo correcto. ¿Cómo? A través de la enseñanza de Yeshua. A través del propósito de Yeshua de establecer la Torah en el corazón de las personas. Bueno, fíjense lo que dice en otras versiones este mismo versículo. Romanos 10:4, Biblia BIM. Es una Biblia muy famosa, versión israelita nazarena. Porque mira, acá sale el objetivo, también la palabra telos o telos en griego, de la Torah es el Mashiach para justificación de todo el que cree. Acá sale ya la palabra justificación. Sacarnos de que hacíamos lo malo, ahora vamos a hacer lo bueno. A todo aquel que cree. Romanos 10:4. Porque la meta, acá sale meta, ¿no? Esta es Biblia Kadosh. Porque la meta a la que el Tanakh, miren cómo dice acá, porque la meta a la que el Tanakh apunta es el Mashiach. Acá Tanakh significa escritura. Acá fíjense cómo esta traducción ya va entendiendo que se relaciona con la escritura, no simplemente con la palabra ley, como muchos la ponen. Imagínate, el fin de la ley es Cristo. Yo, Pepe. Si uno investiga más, te estás perdiendo muchas cosas valiosas de este capítulo, ¿no? Apunta es al Mashiach, quien ofrece justificación a todos los que confían. ¿Qué le ofrece? Justificación. Justificación quiere decir que vos antes no eras justo y ahora sí está haciendo lo correcto. A todos los que confían. Romanos 4:10, Biblia textual. Este es otro tipo de Biblia textual. Dice así, porque otra vez acá, propósito. Acá otra vez está la palabra propósito de la ley es el Mesías para justicia a todo el que cree. O sea, el propósito, acá podríamos decir, el propósito de las escrituras
es la manifestación del Mesías para hacernos justo a todos los que creemos. Bueno, creo que quedó claro, ¿no? De mi punto de vista quedó claro este versículo. Si alguno de ustedes piensa que no es así, o tiene otra idea, o tiene otro pensamiento, o tiene otro texto, o tiene otra definición, o yo me estoy equivocando totalmente, o estoy haciendo una herejía total, puede escribir ahí. No, pastor, ahí lo que significa es que se acabó la ley, se terminó la ley. Por ahí yo estoy forzando, bueno, escriben o comentan. Vamos a ver lo que significa la palabra telos. Es una palabra griega que significa fin, dice acá, pero fin de objetivo o de propósito, no fin de se acabó. O meta, llegar a algo, o sea, un objetivo. En la filosofía es un concepto que se refiere a la causa final. O sea, no, causa final no significa se acabó algo, sino al objetivo que tenía que llegar. El propósito o el fin de algo es. Otra vez, el fin de algo significa el cumplimiento de un proyecto. En la filosofía de Aristóteles, telos es un concepto crucial, especialmente en sus principios éticos. Para Aristóteles, todo tiene un telos. ¿Qué significa eso? Un propósito por el cual aparece. Es decir, un propósito o fin último. Por ejemplo, el telos de una bellota es ser roble. Yo acá decía, ¿qué es lo que es bellota? Bellota es una semilla, ¿no? Parece que es una semilla tipo de nuez. Y eso, bueno, vos ves como una semilla, el objetivo de esa semilla es un día ser un roble. Y dice que tarda unos 20 o 15 a 20 años para que esa bellota que se sembró y se convierta en un árbol, ese árbol vuelva a dar frutos. O sea que no es tan fácil que aparezca una bellota de un árbol, de un roble. Entonces, ese ejemplo que da Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿qué acá la palabra telos que es? Es ciertamente está denotando fin, por eso que muchos usaron, pero un fin de objetivo, de propósito, de meta. Entonces, el objetivo por el cual apareció la Torá, de acuerdo a lo que están diciendo, es que el Mesías restaure todas las cosas. Bueno, estamos, ¿no? Bueno, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces acá no es de que termina la ley, sino el objetivo de la Torá es que el Mesías pueda restaurar todo y creyendo en el Mesías hacer que nosotros podamos ser justos. Porque de la justicia que... esto sí me va a dar tiempo, 10 minutos. Pero voy a tratar de explicar. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, atiendan bien, escribe así. Escribe, dice. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. O sea, fíjense que acá habla de dos justicias. La justicia que es por la ley de Moisés, uno, y la justicia que es por la fe. Y en los dos casos dice así. Dice así. Acá dice, escribe así. Dice así. Solamente para no rebundar, está, escribe y acá dice. Por ejemplo, acá dice, escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Entonces, uno diría, esto por ejemplo es la ley de Moisés. Si vos querés hacer la ley de Moisés, tenés que hacer estas cosas. Vamos a ver qué cosa es lo que hay que hacer. A ver, Levítico 18. Acá creo está, a ver, ahí está, Levítico 18. Bueno, acá está lo que dice que hay que hacer. Vamos a leer. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Yahweh vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Primera cosa, no hay que hacer como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. No vas a hacer las prácticas que hacen en Canaán, que era matar a su hijo al fuego, violar a su jovencita, sacrificar personas. No andaréis en sus estatutos, dice. No vas a seguir sus reglamentaciones, sus reglas, que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Qué vas a hacer entonces? Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo, Yahweh, vuestro Elohim. Por tanto, dice, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá
en ellos. Yo, Yahweh. Este yo, Yahweh, es su firma. ¿Será que acá él está escribiendo que esto, o sea, que Pablo le está haciendo la contra acá a la Torah? Si él está diciendo que el fin, el propósito del Mesías es la Torah, él no le está haciendo la contra, sino que nos está mostrando, esto dice la ley de Moisés, pero esto no dice que no hay que hacerla. Esto dice la ley de Moisés. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Vamos a mirar en Nueva Traducción Viviente. Dice así: pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios, dice. La ley exige obediencia y está bien, hay que ser obediente. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad dice, mira, ahora, acá viene la confusión. Vamos a entrar a Reina Valera. La confusión para algunos. La confusión para algunos es que acá parece que está sacando que la ley dice una cosa y la justicia de la fe dice otra cosa. Pero si ustedes se dan cuenta, las dos cosas son la Torah. Las dos cosas son la Torah. Solo que uno te está diciendo lo que dice la Torah y otro te está diciendo lo que dice la restauración. El que después de que fracasaste pueda ser restaurado. O sea que lo que muchos no entienden es que la propia Torah habla de que si vos quebrantás un mandamiento, tu fin es la muerte. Pero la propia Torah habla de que si vos regresás a la Torah, vos regresás al Padre, regresás al Todopoderoso, la Torah te restaura. Y miren dónde está escrito eso. Acá, número 5. Este ya vimos. Número 6. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo, dice. No, miren, no digas en tu corazón, dice, quién subirá al cielo. Esto significa, yo ya no estoy en los planes de Dios, entonces, ¿quién me va a rescatar? Eso significa, ¿quién me va a rescatar? Yo ya fui desterrado de los planes de Dios, ¿quién me va a rescatar? Y esto dice, esto es para traer abajo a Cristo. Ahora, ¿abajo de dónde? Esto lo que significa es que, miren que está entre paréntesis, es un comentario. Esto significa que yo necesito un Mesías. Yo necesito un Mesías que me pueda abrir la mente. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. O sea, yo necesito a alguien que me rescate de la muerte. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Mas, ¿qué dice? Dice. Y acá, como nosotros no podemos entender muy bien este lenguaje, no sabemos de qué está hablando. ¿Qué dice qué cosa? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Torá? ¿Cómo yo puedo restaurarme si he caído? Eso es lo que está hablando. Y vamos a la nota 7 y vamos a Deuteronomio 29:4. ¿Qué dice? Mas aún todas las naciones dirán: porque hizo esto Yahweh a esta tierra. ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Yahweh, el Elohim de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Fíjense que yo estoy entrando a Deuteronomio 29 porque me estoy atrasando para entender el texto que está leyendo Pablo, porque Pablo acá ya está adelantando, porque él ya deduce que los oyentes entienden. ¿Qué es el problema? Acá en Deuteronomio 29 dice que la gente, las naciones van a decir por qué su pueblo, por qué Todopoderoso hizo fracasar a su pueblo, por qué le hizo fracasar, por qué los desterró. Y acá le responde: por cuanto dejaron el pacto de Yahweh, el Elohim de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa habían dado. Entonces, esta es la razón por la cual ellos perdieron la posibilidad de seguir la ley de Moisés y vivir por ellas. ¿Por qué perdieron? Porque abandonaron esa ley.
Porque dejaron esa ley. Porque acá dice, haga estas cosas y vivirá por ella. Pero la fe, fidelidad, no dice así, dice la fidelidad, o sea, la esperanza. Dice, ¿quién me va a restaurar? ¿Quién me va a rescatar? ¿Quién me va a devolver otra vez lo que el Padre me había dado? ¿Y dónde está la respuesta? En la propia Torah. Y vimos ya 29. Y después dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice. ¿Qué es la palabra de fe que predicamos? Que cerca de ti, voy a marcar aquí. A ver en qué color puedo pintar. En color este. No, no se nota tanto. A ver, otro color. En color. Ay, no puedo pintar. Ahí. En color. Este. Ahí. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Qué dice? Dice. ¿Dónde dice? Yo estoy hablando de, o sea, el escritor está tratando de decir, vos que querés ser restaurado, que ya perdiste la posibilidad de vivir por la ley porque quebrantaste. ¿Qué dice para vos? ¿Qué esperanza tenés? Y acá está. Deuteronomio 30. Vamos a entrar ahí. Miren, ¿qué dice? Vamos a ver versículo 1, para que entiendan completamente. Y con esto probablemente vamos a ir terminando. Atiendan muy bien. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, ¿qué dice? La bendición y la maldición. Lo correcto y lo incorrecto. Esto es una profecía que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Elohim. O sea, vos quebrantaste la palabra. Entonces, en vez de venir bendición, te vino maldición. Pero vos estás en un lugar lejano y querés regresar al Padre, querés hacer teshuvá. Teshuvá es retorno. Por eso Yeshua decía, arrepiéntanse, hagan teshuvá. Y te convirtiere, arrepentirse quiere decir retornar y convertirse quiere decir cambiar. Si realmente vos te arrepentiste al Todopoderoso, tu vida cambia. A Yahweh, tu Elohim, y después que dice, y obedeciere a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Misericordia, dice, atiendan bien. Tendrá misericordia. ¿Dónde estamos leyendo esto? En la Torá, en lo que la gente llama la ley. Ahí está saliendo que el Todopoderoso va a tener misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Yahweh tu Elohim y de allá te tomará. Y bueno, lejanas. Pablo le está escribiendo a los que están en Roma. Pablo está buscando que esta promesa se cumpla en todos los gentiles que están en todas partes del reino. Él está esperando que se cumpla eso, que ellos regresen, que ellos retornen. Lastimosamente su propio pueblo no entiende esta profecía y rechaza esta conversión que Pablo está haciendo. Dice, te recogerá Yahweh tu Elohim y de allá te tomará. Y te hará volver Yahweh tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres. Y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. ¿Y qué dice acá? Circuncidará. Muchos hoy en día hablan que las personas que quieran volver al pacto, que volver a la alianza, tienen que circuncidarse, circuncisión física y carnal. ¿Se acuerdan que Colosenses dice que nosotros no tenemos la circuncisión hecha de mano, sino una circuncisión hecha de forma espiritual? ¿Eso dijo nada más el apóstol Pablo? No, acá en la Torah dice, circuncidará Yahweh tu Elohim, ¿qué dice acá? Tu prepucio. No dice tu prepucio, dice tu corazón. Y miren cómo dice en la nueva traducción viviente. El Señor tu Elohim cambiará tu corazón. Eso significa circuncidará. Cambiará tu corazón. En hebreo, circuncidará tu corazón. Pero en realidad está diciendo que va a cambiar. Porque la circuncisión significa un cambio de vida. Bueno, volvamos a... quiero mostrarle Reina Valera porque eso entienden más. El corazón de tu descendencia. El corazón de tu descendencia. Dice, ¿y para qué? ¿Para qué cambiará tu corazón? Para que ames.
para que ames. Ames significa ajaba, para que sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y qué dice acá? A fin de que vivas. Ahora, ya vos, como vos fuiste desterrado, como vos fuiste llevado cautivo, vos no podés más aplicar la ley de Dios para vivir con él, porque está afuera. Pero está diciendo que si vos allá afuera te arrepentí, cambia tu corazón, él te va a rescatar otra vez de ahí, te va a recuperar y te va a traer a tu tierra, y ahí sí vos vas a poder volver otra vez a la ley que dice Moisés. No sé si me están entendiendo. Pero antes no, porque vos fuiste desterrado. Porque dice a fin de que vivas. Porque vas a ser rescatado. El otro ya no podés hacer porque está afuera. Pero si regresás, sí vas a poder. Y bueno, miren lo que dice, y no digo yo. Y pondrá Yahweh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, dice. Y tú volverás, dice, Teshuvah. Y oirás, la fe viene por el oír, dice en Romanos. La voz de Yahweh. Oirás la voz de Yahweh, porque ahora ya regresaste. La voz de Yahweh es la palabra que Dios le dio a través de Moisés. Y pondrás por obra, que dice, todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Lógico, antes no podía porque estabas desterrado. Y te hará Yahweh tu Elohim abundar en toda obra de tus manos, el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu... Te va a bendecir en todo, ¿no? Cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que dice aquí, escritos en este libro, o sea, en este Sefer de la Torah. Cuando te convirtieres a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo acá, una vez que te traiga, vas a poder nuevamente cumplir los estatutos. Y miren lo que dice el 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no está demasiado difícil para ti. ¿Y qué dice acá? Ni está lejos. ¿Quién dice que el mandamiento está lejos? ¿A quién le está hablando? El que está desterrado, el que está fuera del pacto. Vivir conforme a las leyes de Dios le parece que es una locura. Yo jamás voy a poder vivir así como dice la ley. Yo nunca. Por eso muchos en el cristianismo dicen, yo no voy a poder hacer lo que dice la palabra porque es demasiado difícil. Entonces, pero la palabra te está diciendo que no es difícil, miren, no es demasiado difícil, dice así, ni está lejos. Y ahora la pregunta que yo me hago, ¿esto tiene algo que ver con lo que Pablo dijo? Veamos un poco. Una traducción viviente. Este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti ni está fuera de tu alcance. Y miren esta nota. ¿A dónde nos lleva? Isaías 45. Isaías 45. No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer. ¿Le hacen recuerdo esto? ¿De qué está hablando aquí? Este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil, dice, para ti, ni está fuera de tu alcance. Y dice, no está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién subirá al cielo y bajará para que yo podamos y obedecer? ¿Y dónde aparece esta palabra? A ver un poco. Sí, Romanos 10:6. ¿Qué dice en Romanos 10:6? Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo? Ni tampoco diga, ¿quién descenderá al lugar? Bueno, ¿qué significa esto? Ya vamos a volver a Deuteronomio. A ver. ¿Qué significa? Ya que nosotros no podemos más vivir conforme a los mandamientos de Dios porque lo hemos transgredido, entonces ahora lo que nosotros pedimos, ¿quién va a venir a poder, primero, restaurar mi corazón, hacerme revivirme y traerme esta palabra desde arriba? ¿Y quién cree? ¿Quién vino? ¿Quién fue enviado por el Eterno? De cuando dice que fue enviado del cielo, no quiere decir que Jesús vino en un caballo del cielo, ¿no? Quiere decir que lo que Él vino y nos trajo, vino del cielo. ¿Quién fue? Fue Yeshua.
¿Quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Es una forma de expresar. Pero Yeshua, la palabra que lo habló, no son mías, dice, son del Padre. Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos, para que tengas que preguntar quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer. Y esto es igual que el mar era una forma de decir que está, que yo si quiero volver a mi tierra, tengo que cruzar el mar. Pero ahí está diciendo, no, es como decir que yo ya estoy muerto para Dios, estoy alejado. ¿Quién me va a volver a traer a mi tierra? No, no te preocupes, dice, no está tan lejos. Aquí donde vos estás y vos escuchás, en tu corazón ya te está llevando a la tierra prometida. No sé si me están entendiendo esta parte, un poco complicado, pero yo, por ejemplo, entiendo, para mí, por ejemplo, clarito, ¿no? Que las dos partes que dice la ley, Moisés dice así, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Y precisamente ahí sale puro reglamento sobre vivencia. Pero la ley de la fe, la fidelidad dice que a pesar de que fracasaste, a pesar de que caíste, a pesar de que te tropezaste, si recupera tu corazón, restaura tu corazón, el Todopoderoso te va a abrir la mente y te va a volver a entregar esos mandamientos que perdiste. Te va a devolver, no está muy lejos. Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Fíjense que Dios le da a elegir a uno si quiere seguir la Torá o quiere seguir la perdición. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Elohim, cumplas su mandato, decreto y ordenanza, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás. Si lo haces, vivirás, dice. Y te multiplicarás y el Señor tu Elohim te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y se niega a escuchar, y si te dejas llevar a servir, rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Bueno, dice más cosas. Bueno, a ver, creo que con esto fue más que suficiente. Ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. La misma palabra está en Deuteronomio 32. ¿De qué palabra está hablando, hermanos? De la Torá. La Torá restaurada. La Torá que perdimos por causa de nuestros pecados, nuestra incredulidad. Pero a través del Mesías regresa a nuestro corazón. Y ese mensaje, bueno, vamos a, quiero Reina Valera nomás. Bueno, ¿dónde está? Pues si confesares con, no, no. ¿Quién descenderá? Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué palabra? La palabra de la Torah. Esta es la palabra de fe que predicamos, la palabra de la Torah. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Confesar con tu boca que Yeshua es el Señor quiere decir que vos estás creyendo que Yeshua tiene la autoridad de traerme esta palabra, palabra que predicamos. Que Yeshua es el que ahora Dios ha puesto como Señor y Redentor y restaurador de mi vida. Y si yo confieso, ¿qué quiere decir eso? Acepto a Él como el nuevo mensajero, entonces seré salvo. Y esto es lo que dice acá, miren, les voy a mostrar en Hechos lo que dice el apóstol Pedro, creo que Hechos 3. Fíjense lo que dice ahí. Porque Moisés, Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará, que dice ahí, profeta de entre vuestros hermanos. Así está en la Torá. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Dónde está esto? Deuteronomio 18:15. ¿Y qué pasa? Y toda alma que no oiga al profeta será desarraigada. En pocas palabras, quedará fuera. O sea, no será salvo. No será salvo. Entonces, ¿qué dice en Romanos? Romanos 10:9, ¿no? 9,
confesares con tu boca que Yeshua es ese profeta, ese Señor, y que creyere en tu corazón que Dios le restauró hasta de la muerte, vamos a ser herederos de la tierra, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, miren, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso es donde dice en Isaías 28:16. Por tanto, Yahweh el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, o sea, no será avergonzado, dice. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y esta palabra invocar significa todo aquel que entienda quién es su Salvador, su restaurador, va a pertenecer a ese pueblo. ¿Quién es su líder? Cuando dice invocar el nombre, ¿qué quiere decir? Cuando se dé cuenta, mi maestro, mi instructor, mi dueño, mi guía es, cuando dice el Señor, es Yeshua, entonces yo pertenezco a su comunidad. Esto es donde está Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. Ahora, ¿por qué acá habla del Señor? Porque está refiriéndose a nuestro maestro que nos trajo la palabra del cielo. Y bueno, después ya dice muchas cosas más, pero quiero terminar con este versículo que está aquí. A ver, ¿dónde está? Así que, ¿qué dice ahí? La fe es por el oír y el oír por la palabra. Y en Nueva Traducción Viviente dice, así que la fe viene, la emuná viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca del Mesías, por oír la Besorá que nos trajo Yeshua. Y la Besorá que nos trajo Yeshua está repleta de escritura, Torah, restauración, cambio de vida. Amén. Bueno, hermano, este es un tema bastante profundo, pero yo quise compartir porque ese es el propósito de escudriñar, ¿cómo se dice? Escudriñar las escrituras. No sé qué les pareció, qué opinión tienen, pueden dejar. Les pido también que puedan entrar en nuestra página de YouTube. Necesitamos su colaboración para que nuestra página tenga alcance. Entonces, ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.